buenos días. El Señor les bendice. La gracia y la paz del Señor sobre ustedes. Que la sangre del pacto eterno derramada por el Hijo de Dios llamado Jesús venga sobre tu casa, sobre tu vida, familia, sobre tus generaciones, sobre tu empleo, tu empresa, tus proyectos. Hoy es un día para agradecer al Señor. Hoy vengo a hablarte de un tema sobre cosecha financiera, porque nuestra cosecha financiera comienza pactando o haciendo un voto con el Señor. Génesis 28, 20, 22 dice: e hizo Jacob voto diciendo: si fuera Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy, y me diera pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Usted tiene que observar esto. La vida de Jacob era un hombre de pacto. Él entendió que no se podía mover sin aplicar los principios eternos, porque la palabra pacto significa que hay acuerdo entre dos o más personas, y ambas partes están obligadas a cumplir lo establecido. Lo que Jacob sabía era que Dios no iba a fallar, porque Dios no miente. Pero él también sabía que no le podía fallar a Dios, porque Dios es un Dios de pactos. Él cumple lo que promete. Si nosotros deseamos que se manifiesten las cosechas compensatorias en nuestra casa, primero debemos movernos en lo legal. Escúchame bien, lo legal. En entregar nuestros diezmos, ofrendas, primicias y cada voto que hemos hecho con el Señor. Porque en Mateo 16, 19, el Señor le da esta palabra a Pedro. Le dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en el cielo será desatado y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Las llaves son códigos, dimensiones que tienes que conocer y utilizar para toda clase de siembra que haces para el reino de Dios. Los diezmos, las ofrendas, las primicias, los pactos te van a revelar los tesoros escondidos que Dios tiene para ti y que Satanás te los había ocultado por no usar las llaves de la siembra y la cosecha. Por eso Isaías 45:3 dice: te daré los tesoros escondidos de las tinieblas y las riquezas guardadas en lugares secretos, para que sepas que yo soy tu Señor. Por eso cuando tú y yo vivimos y practicamos esta revelación, nosotros aseguramos nuestras cosechas compensatorias, y el enemigo no podrá robarte nada de lo que por derecho legal el Señor te concedió. Escucha esto que te voy a decir: si usted no diezma, está robando a Dios, según lo que dice Malaquías 3:8-9. Y el robar a Dios te vuelve ilegal, y por ende tu derecho de legalidad se rompe, y Dios no podrá bendecirte en este aspecto. No porque Dios no quiera bendecirte, sino porque estás ilegal, y Él no puede aceptar la ilegalidad, porque las cosechas financieras no son un golpe de suerte, son parte de nuestra bendición designada por Dios, son parte de nuestra herencia divina, pero estas son entregadas cuando caminamos en una palabra que se llama legalidad a los pactos y a lo que le prometemos a Dios. Por eso Génesis 31, 17 al 18, mira lo que dice: entonces Jacob se preparó y montó a sus hijos y a sus esposas en los camellos, puso en marcha todo su ganado junto con todos los bienes que había acumulado en Padán Aram, y se dirigió hacia la tierra de Canaán, donde vivía su padre Isaac. Aquí vemos que Jacob era un hombre de pacto. Él caminó y practicó el pacto que había hecho con el Señor, y cuando tuvo que salir del lugar donde había sembrado, salió enriquecido con muchos bienes y riquezas. Esto le pasará a cualquier familia que sea generosa, que sean familias de pacto, que cumplen lo prometido, que solo tengan el poder de la perseverancia, porque cuando tú perseveras alcanzas lo que Dios te ha dicho. Porque del capítulo 28 al capítulo 31 de Génesis, escucha, pasaron más de 20 años para que Jacob tuviese hijos, riqueza y toda clase de bienes. Recuerda que en Génesis 28, 20, 22, Jacob coloca una piedra como señal de un voto, de un pacto que hace con Dios.
Le dice: si vas conmigo, si me das pan para comer, vestido para vestir, coloco esta piedra como señal que de todo lo que tú me des, de todo te daré el 10%, te daré el diezmo. Y recuerda que Jacob no estuvo en la ley, porque Abraham vivía en la gracia del Señor. ¿Quién le enseñó a diezmar a Jacob? Pues su padre Isaac, porque aprendió de su padre Abraham. Y Abraham era el abuelo de Jacob. Eran hombres de pacto, eran hombres de altar, eran hombres que se comunicaban con Dios, pero eran hombres que hacían ese voto con el Señor: si tú vas conmigo, si tú me ayudas en esto. Yo no puedo comprar un milagro, porque ¿cómo puedo comprar un milagro? ¿Con qué dinero lo compraré? Pero yo puedo hacer un voto. Yo puedo llegar delante del Dios de pacto. Yo puedo hacerlo. Y en la Biblia se habla mucho de esto, sino que los religiosos no entienden estas cosas. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere es bendecirte, pero aquí vemos la historia de que Jacob sale huyendo de su hermano, sale sin nada, sale con las manos limpias, porque el hermano de Saúl lo quiere matar, y él allí en Betel hace un voto con Dios, con el Dios de pacto, y le promete que si él lo bendice, lo guarda, lo ayuda, él le va a apartar el 10%. Por eso ahora, cuando estás en Génesis 31, y mira la palabra de Génesis 28, 31, y lee la historia, capítulo 28, el capítulo 31, y mira que Dios cumplió lo que le prometió, porque pasaron más de 20 años para que Jacob tuviese hijos, riquezas y toda clase de bienes. Porque no necesariamente tienes que durar año tras año para que seas prosperado, pero sé perseverante en ser un hombre generoso, porque la generosidad te trae cosechas inauditas que nunca había recibido. Sé obediente en caminar con el Señor bajo pacto, porque solo Dios sabe cuándo te entregará las riquezas de la tierra, porque Él lo prometió. Él lo dijo, y te lo dije dice Isaías: te daré los tesoros escondidos de las tinieblas y las riquezas guardadas en lugares secretos, para que sepas que yo soy el Señor. Por eso tienes que entender que Él es un Dios de pacto, que Él cumplirá lo que te prometió, pero tú y yo tenemos que cumplir la palabra, tenemos que cumplir lo que le hemos establecido al Dios de pacto. Porque la obediencia a los mandatos del Señor te dará cosechas a tiempo y fuera de tiempo. Es decir, en tiempos de abundancia y en tiempos de crisis. Para el Señor no hay cosa imposible. Para los que le obedecen, Génesis 26, 2, mira lo que dice. Y se le apareció el Señor y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. ¿A quién le dijo eso? A Isaac, el padre de Jacob. Pero el versículo 12, 14 dice: y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año el 100 por 1. Y le bendijo el Señor, y el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso, y tuvo hatos de ovejas, hatos de vacas, muchas labranzas, y los filisteos le tuvieron envidia. ¿Por qué le tuvieron envidia? Porque veían un hombre donde había hambre en esa tierra, vieron un hombre que no conocían, que estaba bajo el pacto de Dios y que era descendencia de Abraham, y que Dios es un Dios de generaciones, y que en medio de esa hambre este hombre por fe sembró una semilla y Dios lo prosperó, lo bendijo, lo levantó. Lo hizo con Abraham, lo hizo con Jacob, y lo hizo con Isaac, y lo hizo con Jacob. Y también se extendió a José, y ahora también se extiende a nosotros. ¿Cuál es el problema de nuestra mentalidad latina? ¿Cuál es el problema? Que nosotros muchas veces no tenemos fe para creer en los principios financieros. Y una de las cosas que más padece la iglesia latina son en las finanzas. ¿Por qué? Porque no creen el diezmar, porque tienen una pelea que si el diezmo de la ley, que si el diezmo de la gracia, que ya no se puede diezmar, que ahora es mejor darle a los pobres. No, una cosa es lo que yo le doy a los pobres, y es más, la palabra dice que el que le da al pobre le presta a Dios, y qué bueno que le demos a los pobres, pero nosotros tenemos que llevar nuestros diezmos a una autoridad espiritual. Así como Abraham se presentó delante de Melquisedec, rey y sacerdote de Salem, rey de justicia, rey de paz, tipología de Jesucristo, y entregó los diezmos. ¿Quién le dijo a Abraham que diezmara? Abraham lo hizo porque se le reveló algo que a muchos no se le ha revelado. Por eso Dios lo bendijo, lo enriqueció, lo prosperó y le entregó las puertas de sus enemigos. Y Dios le dijo: no prevalecerán las puertas del enemigo contra ti. Tú vas a derrotar todo enemigo que se levante contra ti. ¿Por qué? Porque las finanzas no solo son finanzas en el altar, las finanzas son pactos.
cuando yo entrego mis diezmos, mis ofrendas, siembro, entrego mis primicias, entonces yo le estoy diciendo a Dios, tú eres el que me provee, tú eres el que me ha enriquecido, tú eres el que saca la pobreza, el que quita el espíritu de pobreza de mi vida, tú eres el que hace que me vaya bien. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de pactos. Dios cumple su palabra. Por eso Abraham hubo hambre, Isaac hubo hambre, Jacob salió huyendo, pero Jacob hizo un voto. Jacob estuvo allá delante del Dios de pacto, se le reveló y Jacob le cumplió a Dios lo que Dios le dijo, lo que le hizo, lo que le prometió a Dios. Por eso el varón también se enriqueció. Dios levantó la vida de Jacob, le dio familia, le dio riqueza y le dio bienes. Porque esto es lo que Dios quiere que tú tengas. Que tengas familia estable, que tengas riqueza, que tengas bienes. Porque Dios prometió que nos daría las riquezas, las que están amontonadas por los impíos, por los que no temen a Dios. Este es un tiempo donde sé que habrá transferencia de riqueza. Que aunque tinieblas cubren la tierra y oscuridad las naciones, sobre ti, sobre mí amanecerá Jehová y será vista su gloria. No tengas temor. No detengas tus manos, sé perseverante, sigue honrando a Dios, sigue honrando a tus padres, sigue honrando, sigue dando, sigue haciéndolo, porque tú no sabes cuándo Dios desatará todas esas bendiciones para tu vida. Tú no sabes, Dios está mirando tu corazón, porque siempre en Dios hay más. Yo aprendí un día que Dios supera mi medida, porque Dios es el dueño de todas las cosas. Él es el creador de todo y Él es nuestro Padre. Por eso hoy te invito a que puedas volver en amistad con Dios, a que hagas un voto con Dios, a que le devuelvas a Dios lo que es de Dios. Jesús dijo, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Hermano, cumple con tus impuestos, paga lo que tengas que pagar al gobierno, pero dale a Dios primeramente lo que es de Él y Él reprenderá al devorador. Y Él abrirá las ventanas de los cielos. Y Él abrirá las ventanas y derramará bendiciones hasta que sobre y abunde. Y todo lo que tú hagas prosperará. Yo declaro en el nombre de Jesús para esos hombres y mujeres que son diezmadores, que han perseverado en todo esto, que aunque haya hambre en la tierra, la hambre no te tocará a ti. No te tocará la escasez, porque Dios te proveerá de una manera sobrenatural. Porque tus negocios empiezan a levantarse en medio de la crisis, porque nosotros no dependemos del sistema del mundo. Nuestra economía viene del cielo, porque nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestras primicias, todo está delante de Dios y Él sabe que lo hacemos. Él sabe lo que hacemos, Él sabe por qué lo hacemos. Honramos su nombre porque hay un temor reverente hacia nuestro Padre. Hoy queremos orar y darle gracias a Dios. Padre, gracias por tu palabra liberadora, que siempre me refresca, me restaura y me liberta. Desde hoy rompo con toda codicia en mi corazón y me comprometo a ser una persona de pacto. Sé que tú eres fiel y cumplirás tus promesas. Yo también voy a cumplir las mías, porque sé que al final toda nuestra casa tendrá cosecha abundante en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, por esos hombres y mujeres que se le ha revelado el honrar tu nombre. Por esos hombres y mujeres, Señor, que cada día, Señor, piensan en ti, en tu obra. Bendíceles de una manera especial, que sean un referente, que cuando los vean sepan que son tu linaje. Guárdalos, ayúdalos, porque yo sé, Señor, que tú nos amas a todos. Pero en las cuestiones financieras, solo aquellos que caminan en legalidad de los pactos, en aquellos que prometen y cumplen, verán tu gloria. Levanta sus finanzas, sorpréndelos con tu bien, y que cada semilla que siembren vean cosechas sobrenaturales en el nombre de Jesús. Te bendigo. Te habla el apóstol Rommel Torres del Ministerio Casa de Poder y Amor de Rey. Es un placer bendecirte, de pedirle al Padre por ti. Echa hacia adelante. Si has dejado de diezmar, empieza a diezmar, empieza a darle a Dios lo que es de Dios. No escuches a la gente, escucha la palabra, porque Dios no te dejará a mitad de camino. Te aseguro que el Dios de pacto cumple lo que promete. Bendiciones, y que el Señor sea tu retaguardia y escudo alrededor tuyo y de tu familia. En el nombre de Jesús. Amén y amén.